A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de saludarlas en nuestro capítulo 3. En el capítulo pasado les platicamos acerca de las metas profesionales, matrimoniales y de maternidad en 3 generaciones distintas. Y en el capítulo de hoy, que se llama ¿Y el novio?, nos vamos a enfocar justo en el noviazgo, en el ligue y en cómo ha ido evolucionando este concepto a través del tiempo. Primero, vamos a hablar a grandes rasgos de cómo era en el pasado, tipo en 1920, 1960. Luego nos enfocaremos en los 70s, 80s, que es la época de mi mamá. Y al final hablaremos de cómo es de los 90s a los 2020s, que es la época actual, que es la mía. Entonces, a ver, mamá, platícanos, ¿cómo se entendía el noviazgo en los años 20, 60? Pues mira, Yohis, el noviazgo se entendía como las relaciones consideradas legítimas y honestas, que me parece como un término super cursi, pero bueno, así era. Un joven y una señorita, que así se llamaban entre ellos, pretendían unirse en santo matrimonio. Era un buen momento para los jóvenes de poder profundizar en el afecto y conocimiento mutuo. Todo era muy formal, obviamente. O sea, hasta como lo estoy explicando, Claro. ¿no? Con una formalidad de, bueno, este es el joven, esta es la señorita, ¿no? O sea, por favor. ¿Y cómo era eso de mantener la relación? Era visitarse de vez en cuando y se entretenían platicando, evitando a toda costa la familiaridad, entendiéndose por esto cercanía. Temas prohibidos, como, no sé, tipos sexuales o tipos más, ya sabes, más picarones, esos no los podían tocar. Sus temas eran, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Y qué tal te va a ti en el trabajo? ¿Y tu abuelita cómo ha estado? O sea, ese tipo de cosas. Nunca podían estar solos. Siempre estaban los papás vigilando, o en el caso de mi mamá, pues los abuelitos. El noviazgo era el periodo de preparación y aprendizaje para las tareas domésticas, esto en el caso de las mujeres, obviamente, ya que esa sería su responsabilidad al momento de casarse. Y en la parte sentimental era el tiempo de la seducción y el cortejo por parte del joven, que era el que llevaba a cabo esa acción. La señorita, ¿verdad?, solamente estaba en su casita lista para que la cortejara. Sí, claro, si le gustaba a la mujer, si le gustaba a alguien, pues se lo tenía que callar y esperar pacientemente que el hombre sintiera lo mismo, ¿verdad? Porque si decidía hacer algo, pues era tachada de chica fácil. Uh-huh. En ocasiones la declaración la solían hacer por carta, pero si había una oportunidad de que hubiera un evento social donde se reunieran, un baile antes, ¿no? Que se acostumbraban los bailes de los Rotarios o los bailes del Club France, por ejemplo, o así. Entonces era el momento en el que el joven aprovechaba para declararse. Mi papá lo hizo en alemán y le dijo a mi mamá, ich liebe dich, ¿no? Y entonces mi mamá cayó rendida y dijo, wow. Primero era el cortejo, el cual debía ser iniciado absolutamente siempre por el hombre, y la mujer aceptaba o rechazaba la seducción. Si aceptaba la seducción, se formalizaba el noviazgo de inmediato, o sea, ahí no era de que se hacían amigos durante años, ¿no? Eran novios luego. Y el galán, con permiso de los papás, podía visitarla en su casa. El machismo en esa época, Yohis, estaba en su apogeo y por eso el hombre tenía que tener la iniciativa. Y lo que tú acabas de decir, si la mujer le gustaba a alguien, debía coquetear discretamente y esperar con paciencia a que él la abordara, ya que de otra forma se consideraba como una mujer facilísima. Como mencionamos en el capítulo anterior, entre los 40 y los 50 años, las parejas no podían salir solas. Siempre lo hacían acompañadas de chaperones. Ya fuera la prima, en el caso de mi mamá, era la prima hermana con la que salía y que gracias a ella pues, conoció a su marido, ¿no? Porque ella primero chaperoneó
a la prima y ahí conoció a mi papá, que era hermano del novio. O sea, era una confusión ahí terrible. O sea, como que embonaban las familias perfecto, ¿no? No se usaba el contacto físico íntimo, solo algún beso en la mejilla, en la frente o en la mano. O sea, imagínate. Bueno, pues es que también, si todo el tiempo estaban acompañadas, pues también tampoco era como que podían andarse ahí besuqueando en otras partes. Pues no, yo creo que para hacerlo se tenían como que medio esconder y entonces pues yo creo que se iban o al jardín o se iban a la terraza o se iban, ya sabes, atrás del barecito o a algún lado donde pudieran tener un poco más de intimidad, ¿no? Exacto. Y bueno, después pasamos a los años 60, 70, que es cuando es toda esta era hippie, que ahí empieza un boom en el que los jóvenes pues querían cambiar el mundo y vivir de una manera pues inédita y diferente a la de sus padres y abuelos, ¿no? Querían como romper con todo eso. Y con esto el amor digamos que era más libre. ¿A qué te refieres con más libre, mi Yojis? Pues ya no era a lo mejor tan formal como antes o tan a escondidas, sino que pues tenían más libertad de estar juntos, de verse, de poder ligar, ¿no? Ya no era tan formalito el asunto. Ahí se encontraban en tardeadas, en fiestas, pues también podían conocer a otras personas en el trabajo, había kermeses, y ahí donde ya empiezan a tener un poco más de libertad y oportunidad de hacer cosas sin la vigilancia como de los chaperones o de los papás o así, era con el cine, cuando iban al cine, o en el coche. Oye, pero cuando dices ya podían hacer más cosas, ¿qué tipo de cosas, Yojis? Porque yo creo que todavía en esa época, muy al principio de los 60, todavía existía como esa, no sé, como ese tabú o esa culpabilidad que te imponía la iglesia, de que todo era pecado y que entonces todo lo que pudieras hacer más allá de los rangos establecidos, podías estar cometiendo unos pecados inmensos y te sentías súper culpable. Sí, obvio, eso también dependiendo un poco de tu familia y de si era muy religiosa o así, pero yo me refiero que por lo menos ya se podían dar un beso más libremente, ya lo que hacían pues, cada quien en el coche o en el cine, pues cada quien sabrá, ¿no? Sí, porque ya ahí no estaban con sus papás juntos, ¿no? Y seguramente, ¿sabes qué? Estoy pensando, Yojis, que claro, como salían en parejas, porque no te dejaban salir sola, los de adelante se besaban y los de atrás también al mismo tiempo. Entonces era un empañadero de vidrios terrible. Ok, y bueno, aquí también el noviazgo como que ya no es un compromiso definitivo entre los jóvenes, ¿no? En donde si ya era tu novio, entonces ya a fuerza te tenías que casar, sino que es de alguna forma un preámbulo de una posible unión en el matrimonio, ¿no? Pero no es algo definitivo, ¿no? Aquí sí había chance de a lo mejor poder tener otros novios y no casarte con el primero que tuvieras, ¿no? También aquí, pues las expresiones de amor se hacen un poco más públicas, ¿no? Porque ya no había tanto, pues, formalismo Ni vigilancia. ni vigilancia y había un poco más de libertad. Y entonces, pues, la sexualidad también se empieza a ver y a vivir como más erotizada y no solamente como un medio de procreación. Es que fíjate, Yojis, antes de verdad la creencia era que las relaciones sexuales eran absolutamente para la procreación. Claro. No podían pensar de ninguna manera que la relación sexual era para tener una intimidad entre la pareja y poderse conocer mucho más. Ni era visto como algo que podía ser placentero. No, era como exacto. un trabajo, ¿no? De Exacto. lo haces y para tener hijos y se acabó. Exacto. Sí, qué cosa, ¿verdad? O sea, la verdad es que qué espanto, porque te lo hacían pensar como que... Como una obligación. Sí, exacto, como una obligación para poder tener hijos, ¿no? Que era el fin último del matrimonio. Exacto. También empieza a haber menos temor al embarazo, entonces también eso hace que la sexualidad pueda empezar a disfrutarse quizá de otra manera, porque es cuando surge la pastilla anticonceptiva, que bueno, el capítulo anterior mencionamos que quizá tenía efectos secundarios muy feos, pero bueno, esto junto con la disminución de un rechazo moral,
hace que comience a haber un aumento en las relaciones prematrimoniales. Sí, ¿y sabes qué? Porque se empiezan a dar cuenta que no nada más quieren la procreación de hijos, sino que también hay un deseo de ambos de tener una relación más íntima, de conocerse más a profundidad y de darse, o sea, se empiezan a experimentar que cuando se dan un beso ya de lengüita, como se dice, porque antes era nada así como de piquito, se dan cuenta que tienen sensaciones adentro y que eso les hace que sea como más pasional el Claro. noviazgo. Exacto, como que empieza a ser un poco Ujú. más pasional el noviazgo. Y también todo esto empieza a surgir por el feminismo, ¿no? Por esta búsqueda de libertad en todos los aspectos, incluido por supuesto el sexual. Pero también siempre estaba como la presencia constante, así como el Pepe Grillo, la presencia constante de la iglesia, ¿no? Normando los comportamientos amorosos y enfatizando siempre como la importancia del matrimonio. Entonces, por un lado había como mucha libertad, pero por el otro siempre estaba la iglesia ahí como Con la todo, vocecita, con ¿no? todos sus prejuicios y haciendo sentir a las personas siempre que estaban en pecado, porque la sexualidad antes era como un pecado a menos de que fuera para la procreación. Exacto. Y ahora ya vamos a los 70s, 80s, que ya es la época de mi mamá, que nos platique un poco cómo eran los noviazgos y el ligue en esa época, dónde ibas a conocer a los muchachos o qué pasaba. Pues mira, las visitas, por ejemplo, si te ligabas a un galán, seguían siendo en tu casa y siempre bajo la vigilancia de tus papás. Pero se abre una posibilidad nueva para conocer personas del otro sexo. Y eso se da al poder ir a tomar café con amigas a lugares públicos, que en esa época, por ejemplo, era Vips, Limis, sobre todo cuando salías de los exámenes, que ya ves que sales de los exámenes y ya no hay clases. Las amigas nos reuníamos y nos íbamos a Vips o a Limis a desayunar. Y entonces ahí, pues los chavos de las otras escuelas hacían exactamente lo mismo. Entonces era un centro de reunión muy padre donde pues tenías chance de conocer a pues muchas chavas y chavos que en otra oportunidad no lo hubieras podido hacer, ¿no? No, sobre todo porque pues tú ibas en colegio de puras mujeres. Exacto. Y entonces seguro iban bolitas de niñas y bolitas de niños. Exacto. Y pues ahí se encontraban. Ajá. Y entonces lo que sucedía es que tú estabas sentada en tu mesa con tus amigas platicando y de pronto se acercaba el galán y se dirigía a la que le gustaba y entonces le decía, oye, ¿me podrías dar tu teléfono, por favor? Y entonces la chava se ponía roja, morada, azul, pero finalmente le daba el teléfono al galán. Y ojo, es para las que son más chavitas y nos están oyendo, teléfono de la casa, ¿eh? No había celulares en ese entonces. Era teléfono de la casa fijo, que además había uno en la sala haz de cuenta, en el comedor, uno en la recámara de tus papás, y ya cuando, bueno, eras adelantadísima, a lo mejor te ponían uno en tu cuarto, pero eso era como difícil, te tenías que sentar en el comedor, jalabas una sillita para estar cómoda, porque el teléfono estaba como en una mesita especial, tú jalabas una sillita y ahí te ponías a hablar por teléfono, ¿no? Esa era la forma como empezaba el ligue o una relación más seria con el galán en turno. Entonces, ¿qué? Te marcaban a tu casa y contestaba la mamá seguro. Claro, contestaba la mamá y entonces te decía, mijita, te está hablando Pedro, ¿no? Y entonces tú te ponías morada, roja, azul, te ibas a arreglar y pintabas la boca, ¿verdad? Porque como que sentías que te estaban viendo, te acomodabas cómodamente en la silla, te ponías tu coca junto o tu refresco, o sea, ya sabes, cualquier cosa que te refrescara porque ibas a hablar muchas horas y pues ya empezabas a platicar. Pero quiero decirte que en esa época la relación no siempre era con el fin de hacerte novios. O sea, podías tener una relación de amigos y no necesariamente es que eso fuera a acabar en un noviazgo. Claro. A menos que después, bueno, pues ya vieras que de veras te encantaban, ¿no? Íbamos a fiestas a casa de los amigos o de las amigas en esa época, ¿no? Que hacían fiestas y entonces a cada amiga nos daban permiso de invitar a otras amigas y a otros amigos, y entonces sabes que la fiesta pues, se convertía en una fiesta de 100 personas en donde tenías chance, ¿no? Entonces era muy chistoso, Yojis, porque nos sentábamos las mujeres en sillas
y los chavos llegaban a sacarte a bailar. Entonces tú estabas muy sentadita en la silla, platicando con tus amigas, como en hilerita, así como de escuela, y entonces llegaba el chavo y te decía, ¿quieres bailar conmigo? Entonces, ya sabes, tus amigas sí, o tus amigas te decían, no, esto está horrible. Entonces tú volteabas y le decías al pobre chavo que le había costado un trabajo horrible acercarse, le decías, no, gracias, estoy cansada. O en el caso de que te gustara, le decías, sí, claro, encantada. Pero a ver, Time, o sea, ¿no bailaban las mujeres a menos de que las sacaran a bailar? No, las mujeres nos quedábamos sentaditas. En esa época no se acostumbraba a que las mujeres se pararan a bailar solas. No, mi yojis. La pista duraba horas enteras vacía. Oh, me muero. Sí, así era. Y las chavas sentadas en la sillita. Y los chavos en un rincón, y por lo general estaban como jugando a que tocaban la batería. O sea, era muy extraño, yojis. Ok. En las escuelas, por ejemplo, se hacían tardeadas, se hacían festivales de la canción, posadas, kermeses, pero era muy chistoso también, yojis, porque entonces las chavas como que le daban vuelta al patio o le daban pues vuelta al Para salón echar el ojo. O al salón ya sabes, para que las vieran. De usos múltiples en aquella época, que eran como los salones de deportes, y entonces caminabas, ¿no? Caminabas, Sí. y entonces ibas viendo, ¿no? Porque los chavos pues, siempre en bolita ellos, platicando seguro de deportes. Y entonces tú caminabas y caminabas como, pues como para que te vieran. Y tú también para echar el ojo. Y claro, tú también para echar el ojo. Claro. Y ya, si te gustaba alguno, pues como que te quedabas ahí paradita, ¿no? Para que te viera. De veras era muy, muy especial y muy, pues muy divertido. Asistían jóvenes que eran de diferentes escuelas y por lo general eran de la misma edad. O sea, ahí no te encontrabas a chavos que ya iban en la universidad si tú ibas en prepa. Okay. O sea, eran chavos que iban todos en la prepa. Exactamente. Okay. También se empezaban las relaciones entre ambos sexos al asistir a clubes deportivos, en mi caso al Club France, ¿no? Entonces ibas ya al Club France, o estabas asoleándote, o te sentabas en la bardita, que así le llamábamos, a ver cómo jugaban tenis, y entonces ya los galanes que se interesaban por ti pues, se acercaban a hacerte plática, y surgían unas amistades bien padres, ¿eh? Yo de ahí no tuve ningún novio, pero ¿sabes qué? Tengo grandes amigos de esa época que todavía los conservo y que la verdad es que fue una época muy, muy padre, ¿no? Y no íbamos en esa época con la idea de a fuerzas tener novio, no. No, que eso también está muy padre, porque como que antes, si cualquier relación con el sexo opuesto era como para que fuera tu novio y después tu esposo, ¿no? Entonces, qué padre que ya en tu época, pues ya había oportunidad de relacionarte con el sexo opuesto de una manera mucho más libre, mucho más, pues sí, de diversión también, ¿no? Y de poder construir amistades, que también es padrísimo, pues tener amigos que no sean de tu mismo sexo, ¿no? Como que eso te aporta también muchas cosas. Y además, imagínate, yo que jamás había tenido la chance más que con mis primos, pues a la hora que tienes esta chance de estar, por ejemplo, en un club, que puedes jugar tenis con ellos o que puedes sentarte a platicar, ya de veras empiezas a saber lo que es poder tener amistad con hombres, amigos, y sin el deseo de tener un novio, claro, sino simplemente divertirte. Y había fiestas en el Club France del 14 de julio, por ejemplo, que es la toma de la Bastilla, sí. Y entonces la hacían en grande, y ahí era la oportunidad de que tus amigos, a los que ya les gustabas más, pues entonces ya te sacaban a bailar y entonces empezaba a lo mejor una relación un poco más formal, ¿no? Ok. También, fíjate que de pronto, mi yojis, empezó a surgir un movimiento muy extraño que eran las fiestas de paga. Ok. Y esto es porque pues no siempre había fiestas en las casas, porque no todo el mundo las prestaba ni nada, y porque además había alguno ahí vivillo, como uno que yo conozco, que decidió hacer un negocio poniendo música en las fiestas y era contratado para esas fiestas de paga. Esas fiestas de paga lo que consistía es que tú comprabas el boleto en Linis, por ejemplo, que te lo vendía el que ponía la música,
o en Vips o en cualquier lado, o En la te entrada. enterabas que estaba esa fiesta y entonces ibas a la entrada y comprabas el boleto. Las líneas, las filas para entrar a la fiesta eran inmensas, porque las fiestas eran pues hasta de 500 personas, o sea, era muchísima gente. Los papás, por supuesto, se les paraban los pelos del susto de pensar que su hija pudiera ir a una fiesta de paga. Pero bueno, después de que les rogabas muchísimo, llorabas, hacías pataletas, ya sabes, les rogabas, les decías, por favor, de veras, un ratito nada más, te daban chance de ir a la fiesta. Te dejaban en la puerta y te decían, a las 12 vengo por ti. Las fiestas empezaban temprano, como a las 8 y como a las 12:30, ya a las chavas como yo, ¿verdad? Nos recogían. A lo mejor esas fiestas duraban un poco más, pero pues a mí me recogían más temprano. Paréntesis. Sí. Mi papá ¿Tu papá? era el que ponía las cintas en la fiesta. Así en las es, fiestas de Yojis. paga. Y eran un éxito sus fiestas. Y la verdad es que sí, había filas enormes para poder entrar cuando sabían que en la fiesta iba a tocar Sonido Calanchini. Entonces, pues sí, mi papá era DJ y era muy bueno y pues éxito ahí en sus fiestas y pues eso se dedicó a trabajar mucho en su juventud para pagarse la carrera, ¿no? Sí, Entonces, trabajó muchísimos años, Yojis, en eso. Inclusive yo no lo conocí en la fiesta de paga, lo conocí en Linis, que se acercó a decirme, ya sabes, a darme su volante que decía Sonido Calanchini, decía la fecha y decía el precio de la fiesta, y entonces tú guardabas el boletito y le decías gracias, o se lo pagabas en ese momento. okay. Pero a veces en algunas fiestas de mis amigas él también ponía la música, pero yo para lo único que me relacionaba con él era para decirle, oye, ¿me puedes poner la canción que me gusta? Y ya sabes, entonces él ponía la música y ya. Pero él era 6 años más grande que yo, entonces pues la verdad es que yo tenía 14, 15 años y yo a él lo veía como un señor. Okay, pues. Entonces pues obviamente no le hacía mucho caso. Pero tengo una anécdota muy graciosa, mi Yojis, porque fíjate que el que fue mi primer novio formal, lo conocí en un festival de la canción donde yo cantaba y pues él me echó el ojo y como que me empezó a cortejar, diríamos, como se decía antes. Y entonces pues iba a mi casa, me visitaba y en una fiesta justo donde era el Sonido Calanchini, este novio, que fue mi primer novio formal, porque antes nada más tenía yo relaciones como de amiguitos, este novio formal se me declara, Yojis. ¿Quién sabe quién habrá sido ese novio tuyo? ¿A quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, mi vida? Sabe, ¿Quién sabe? ¿no? Bueno, con ese novio pues duré bastante tiempo y fue como mi primer novio formal. Y entonces, ¿qué hacías con ese novio formal? ¿A dónde ibas? Exacto. ¿Cómo eran los noviazgos en esa época? Pues mira, te visitaban en tu casa. Con los papás ahí enfrente, seguro, no, mis papás no se ponían enfrente, o sea... Pero rondaban, seguro. La suerte de mi casa es que, haz de cuenta que la sala estaba en un piso y luego en la parte de arriba estaba el comedor y las recámaras, la cocina y todo. Pero te podías asomar. No, y además mi mamá era bien abusada porque había un cuadro que tenía un vidrio que no era antirreflejante y entonces se veía como espejo. Entonces mi mamá iba caminando por el pasillo y desde ahí veía lo que estábamos haciendo nosotros. Entonces estratégicamente te sentabas en un lugar donde pensabas que tu mamá no te iba a ver por el espejo, ¿no? Okay. Entonces, así eran las visitas. No se sentaban junto a ti, pero tu mamá rondaba, ¿no? Y entonces se acercaba y te decía, ¿quieren que les haga unas quesadillitas para cenar? Las visitas por lo general eran en la tardecita, te visitaban como de 5 a 8 y veías la tele, ¿no? En el mejor de los casos, o platicabas, o pues bueno, también te podías dar besitos. Y ese tipo pero sí, de rapidito, por si rondaba la mamá. Ajá. Te hablabas por teléfono, pláticas de 3 a 4 horas. O sea, literal. Pero aprovechabas que tus papás no estuvieran, porque si no corrías el riesgo de que tu mamá sigilosamente levantara la bocina y escuchara la conversación. En el caso de mi primer novio formal, yo nada más oía como su mamá, desde lejos, le gritaba, ¡José!
por favor, ya cuelga el teléfono, llevas horas en el teléfono. Así era muy chistoso, ¿no? Porque su mamá sí estaba ahí. Yo aprovechaba que los míos no estaban en ese momento, ¿no? Okay. Entonces, pues así era como el ligue, ¿no? Así era como ibas conociendo lo que le gustaba, lo que te gustaba a ti. Y las pláticas eran pues muy entretenidas, yo creo, porque pues duraban horas. ¿Qué más había? Salíamos a fiestas, reuniones en casa de otros amigos. Lo acompañaba yo, por ejemplo, a ese novio formal, lo acompañaba yo a sus entrenamientos de fútbol americano. Y era padre, porque entonces conocías a las novias de sus amigos y entonces te hacías amiga de ellas. Uh-huh. Por ejemplo, yo hasta la fecha tengo de amiga a Paloma Alamán, que es mi súper amiga con la que me divierto muchísimo y pues con ella salíamos a todos lados, ¿no? Íbamos al cine o íbamos a un rancho y ya tu mamá te daba más chance porque sabía que ya ibas con amigas, ¿no? Y pues bueno, así transcurría la vida y así transcurrían tus épocas de noviazgo. Por supuesto que no pensabas en que te ibas a casar con él, ni estaba así como la presión del matrimonio. Muy rara vez salíamos a bailar o a cenar. ¿Y sabes por qué era esto? Porque la costumbre en aquella época era que el hombre tenía que pagar todo. Y la mujer, pues claro que no podía pagar nada porque estaba mal visto. Entonces, imagínate, los chavos, pues a donde te podían invitar era a tomar un helado o al cine, pero no te podían invitar a bailar ni a cenar como lo hacen ahora porque pues no tenían la economía. Eran chavos que iban en prepa, igual que tú, o que estaban empezando la carrera. Y por mucho, pues a lo mejor sus papás les daban un poquito de lana, ¿no? Y entonces, pues sí, era diferente, ¿no? Ese tipo de noviazgos empezabas de manita sudada, ¿no? O sea, agarraditos de la mano y bueno, de veras la mano te sudaba, ¿no? De tantas horas que estabas así. Y bueno, cuando ibas a las fiestas o así, le llamábamos que ya llegaban las canciones que eran las calmaditas uh-huh. Y nosotros le decíamos las calientitas, porque entonces ahí ya había como un poco más de contacto con la pareja, ¿no? Con el que estabas bailando, pero siempre ponías como palanca, ¿no? O sea, tu mamá te decía, cuando vayas a bailar cerquita, tú pones los codos para que él no se pueda acercar y no tenga un contacto muy cercano contigo, ¿no? Porque, pues sí, eso era peligrosísimo. Claro. Ya cuando llevabas un tiempo, había acercamiento más íntimo, que en ese tiempo le llamábamos el faje. O sea, imagínate. Y claro, que si llegabas a tener un faje, que ya era como que te tocaban tus partes íntimas, digamos, esas que siempre te dicen, las que se tapan con el bikini o el traje de baño, te entraba una culpa terrible y no había manera de no sentirte pecadora. Existía la ilusión de casarte, pero como algo muy lejano. O sea, decías, ay, es que yo lo amo tanto que ojalá me pudiera casar con él, ¿no? Uh-huh. Pero pues como eras tan chava, pues decías, uy, de aquí a que eso pase. Claro que yo tengo amigas que se casaron a los 15 años, porque pues, metieron la pata y se casaron cuando yo iba en realidad en secundaria. Dios. Y otras se casaron salientitito de prepa, ¿no? Uh-huh. O sea, hay de todo, como en todas las épocas. Te tomaba un buen tiempo para empezar otra relación. Cuando terminabas esa relación en la que habías estado profundamente enamorada, en la que habías tenido tu faje, en la que ya habías tenido relaciones y pláticas más íntimas, cuando cortabas con esa pareja, pues la verdad es que quedabas como muy dolida y entonces no te hacías novia de otro luego, uh-huh. Sino que dejabas pasar pues un muy buen tiempo. Y disfrutar la soltería. Y bueno, con las amigas, ¿no? Quiero decirte que entonces te dabas cuenta que era más padre estar sin novio que con novio. Te tomabas un muy buen tiempo para empezar otra relación y mientras, entonces salías con tus amigas. En mi casa yo tenía una amiga especial, ya en la universidad yo, y ella me dice que éramos más libres e independientes y que rompíamos un poco las normas de lo que se acostumbraba en aquella época, ¿no? Y entonces ella y yo, por ejemplo, salíamos con permiso de mis papás, por supuesto, y con permiso de ella,
y salíamos a tomar una copa al San Ángel Grill, que era como el bar de moda de aquella época, pero no acostumbrábamos beber. Cuando mucho, ya sabes, traías 100 pesos en la calceta, porque ni bolsa usábamos, te pedías una cubita, checabas si había alguien que te interesara, si no te interesaba decías, bueno, bye, y te ibas a un antro que era de un amigo de nosotros, que se llamaba el San Tropez, y entonces ahí llegábamos nosotras, rápidamente nos abrían la puerta y nos sentábamos. Y a lo que íbamos en realidad era a bailar. A nosotros no nos interesaba ligar, no nos interesaba tener novio, no nos interesaba nada más que divertirnos, pasarnos 4 o 5 horas bailando sin parar y era lo único que queríamos. Pero dices que estaban rompiendo de alguna forma, pues con lo que se acostumbraba, o sea, normalmente o sea, se acostumbraba a que las mujeres salieran a ese tipo de lugares siempre acompañadas de hombres o... Sí, siempre acompañadas de hombres, pero es que, ¿qué crees? Que ya, por ejemplo, cuando de esa época que yo te estoy hablando, muchas amigas mías ya de la universidad ya estaban casadas y nosotros pues no teníamos galán. Y entonces mi amiga y yo decíamos, pues, ¿qué hacemos? Pues tenemos ganas de ir a bailar, pues vamos a bailar. Y con consenso de nuestros papás les decíamos, oigan, vamos a ir a bailar, ella y yo, y entonces nos decían, bueno, avisen la hora, no había celulares, entonces ya sabes, avisen la hora, mi amiga tenía coche, pasaba por mí a mi casa, íbamos al bar, luego al lugar, y a las 2 de la mañana estábamos en nuestras casas, bailadísimas. Okay. Si se nos acercaban los galanes, bueno, o sea, pobres galanes, porque siempre les decíamos, no gracias, o sea, nosotros venimos a bailar. Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. Claro, si alguna vez te llegaba a gustar alguno, pues entonces sí medio le coqueteabas y entonces ya podías bailar alguna que otra pieza y entonces ya te pedía tu teléfono y entonces ya podías empezar una relación más seria. Pero yo les puedo decir que la verdad es que fue una época muy divertida y que yo creo que el haber estado sin novio después de mi primer novio formal y después del segundo que tuve, que es con el que me casé, la verdad es que lo agradezco infinito, porque me divertí muchísimo de la manera más sana. Ya nos daban permiso de ir a Acapulco siempre y cuando nos acompañara una persona que fuera más grande que nosotros. Entonces yo tenía una amiga que me llevaba 10 años y con ella ya nos daban permiso. Entonces íbamos al Baby O y ahí sí, como no estaban nuestros papás, salíamos a las 6 de la mañana después de haber bailado fumigadas, ya sabes, de haber bailado y íbamos en grupo de amigas, iba Ivonne, mi hermana también, y era muy divertido. O sea, eso era realmente lo que pasó en mi época. Ya después de varios años de estar soltera, volví a tener un novio y curiosamente, pues era justo el DJ de las cintas de sonido Calanchini. Y pues duré 4 años con él y me casé. En esa época no se acostumbraba a viajar sola con el novio. Okay. No había manera. No pasabas la noche con el novio. Y esto lo digo porque Juan Carlos tenía un departamento y él vivía solo. Entonces, claro que no, o sea, ni se te ocurría. Y decir esas mentiras en tu casa, pues como que no aplicaba. No era la moda de voy a decir esta mentira y me voy a quedar a dormir con... Te daba pánico que te fueran a cachar, ¿no? Existía más el romanticismo y la caballerosidad, te abrían la puerta, te mandaban flores, te llevaban serenata, te ponían letreros afuera de tu casa, ¿no? Donde te decían yo te amo muchísimo, o sea, existían cosas bien, bien padres que a mí me tocó vivir. Tocaban el timbre y no te tocaban el claxon, ni te hablaban por celular para avisarte que ya habían llegado. No, y pues entraban. Entraban a la casa, saludaban generalmente a la mamá, quien era la que establecía el horario de regreso a la casa. En algunos casos empezaba a dar las relaciones prematrimoniales, ya más frecuente, muy secretas, o sea, ni siquiera las podías comentar con tus amigas porque era un gran atrevimiento que lo tuvieras o era un gran pecado, pues se consideraba impuro y te hacían sentir pecadora o una mujer a la que no la tomaban en cuenta para casarse nadie, ¿no? Y tu mamá te decía, a ver, mijita, si te acuestas con tu novio, entonces él no te va a tomar en serio y no va a querer casarse contigo. Va a buscar a una que no haya tenido relaciones sexuales nunca jamás. Creencias absurdas, pero de mucho peso, ¿no? Claro.
Si llevabas mucho tiempo con tu novio, 2 años o más, entonces ya la presión social, Yojis, era terrible. ¿De a qué hora te casas? Ya sabes ¿y a qué horas te casas? Así como antes era, ¿y el novio? Ahora era, ¿y cuándo te casas? Y se lo preguntaban directamente a él, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿y para cuándo te vas a casar? ¿Cuándo piensan casarse, no? Entonces sí era una cosa espantosa porque todo el mundo decía, pues si ya llevan 2 y 3 años, ¿por qué no se casan? Y bueno, pues era una presión de la parte social y de los papás espantosa. Los papás hacían investigación, pero profunda, de la persona con la que tú estabas, ¿no? Entonces investigaban por todos lados. Bueno, ¿y tú conoces a fulanito? ¿Y qué me puedes decir de él? Ay, no, pues sus papás divorciados, no, pues sus papás casados, pues se dedica a las cintas, pues hace esto, pues trabaja en esto, pues está estudiando arquitectura. O sea, hacían, como ahora podemos estoquear en las redes sociales, en esa época era nada más de pregunta a pregunta a las personas que los conocían, ¿no? Y pues bueno, así fue mi vida, Yojis. Pues wow, mami, padrísimo ver cómo fue en tu época y pues ver los cambios tan importantes que ha habido hasta ahora y que ya me tocaron a mí. Pues todo esto del ligue, el noviazgo, las relaciones en sí, pues han cambiado mucho con el tiempo, como hemos podido ver. Y pues en mi época, sobre todo con la llegada de internet y las redes sociales, ¿no? Que esas luego le echan a perder todo, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a platicar de eso, pero también la realidad es que al igual que antes, pues se te pueden acercar a ligar en donde sea, ¿no? Quizá no íbamos nosotras así como, ay, vamos al cafecito a ligar y así, pero... O a la posada del Patri, ¿no? Porque ni existía ya. Pero pues a mí también me ha tocado que se me acercan en situaciones y en lugares que ni pensaría, o sea, en el metro. Una vez llegando a mi casa, y yo era chiquita además, llegando a mi casa sonó el timbre y fue de, ¿puede bajar la niña de rosa? Y fue como, sí. perdón, ¿quién eres? O incluso una vez fui a comer contigo y con papá. Claro, lo recuerdo perfecto. Y saliendo esperando a que nos trajeran el coche, se acercó uno que estaba comiendo en una mesa de adentro y, ay, qué pena, pero pues quería ver si me podías dar tu teléfono, ¿no? Y yo estaba impactada porque dije, qué pantalones de cuate de acercarse. O sea, con los papás enfrente. Yo dije, le encantó Yojis a este cuate, porque para que se atreviera a acercarse con el papá y con la mamá junto. ¿no? Sí, pero aparte, muy chistoso porque pues mi papá estaba dando el boletito y no sé qué, y tú sí estabas junto a mí, pero cuando viste que se acercó como que te alejaste y desde lejos me decías, sí, dile que sí, y yo muriéndome de la pena de, brother, ¿qué estás haciendo? ¿Qué oso, vete? ¿No? Entonces, pues finalmente puede ser en donde sea, ¿no? Pero pues yo me acuerdo que en secundaria o así, pues se empezó a usar que ya podías ir solo al centro comercial, ¿no? Claro. Entonces claro que la mamá se quedaba por ahí, ¿eh? No entonces pues íbamos solas. A Altavista, Loreto y así, pues con los primos y con mi hermano, me acuerdo, o ya con las amigas y así, entonces pues dabas la vuelta y entrabas a las tiendas, ibas al cine y ya solos, ¿no? Entonces ya te sentías súper guau y eso era como lo que se usaba. También después empezabas a ir a tomar el café, en este caso a Starbucks, por ejemplo, ¿no? También nosotros teníamos fiestas en casas y en prepa teníamos una amiga que tenía un jardín súper padre y entonces ella y su hermano siempre hacían fiestas. Entonces, de música también. Ajá, sí, de bailar. ¿De DJ o sí, no, de DJ y todo. Entonces, padrísimo porque pues nos vivimos en esa época en su casa, en fiestas, en donde pues iban también personas de otras escuelas, no solo de la nuestra, y entonces ahí también había chance de que pudieras conocer a alguien y se te acercara a bailar y todo, ¿no? Oye, Yojis, pero a ver, te quiero preguntar, porque por ejemplo en mi época no se usaba que en las fiestas hubiera alcohol, o sea, lo único que te daban era refresquito, ¿no? Y yo como que me acuerdo, y bueno, en algunas fiestas de paga, porque bueno, ahí era sacar dinero por donde se pudiera, sí te vendían generalmente la cubita, ¿no? Eso era lo que se tomaba en esa época y te la vendían la cubita y te daban un vasito chiquito de esos desechables. Pero yo creo que en estas fiestas tuyas sí ya el alcohol era como algo súper importante. Sí, o sea, por ejemplo, cuando empezamos a tener fiestas de 15 y así, en muy pocas había alcohol, ¿no? Porque pues ahí todavía eras chiquito,
Pero me acuerdo perfecto que luego se enojaban de cómo no hay alcohol y entonces intentaban traer alcohol escondido, ya sabes, y entonces sacaban su botella. Y, sí, o sea, como que sí el alcohol en esta época ya fue como importante y jugó un papel pues fuerte pues en la juventud. Y ya en las fiestas de prepa obviamente ya había alcohol. Entonces pues eso también como que les daba más valor como para acercarse, ¿no? Pero luego también era como, güey, pues está ahogado, guacala, ¿no? Oye, o sea, pero te quiero preguntar algo. ¿Ya en esa época ya había como muchos noviecitos que eran formales o el noviazgo no era tan común? pues ¿O es les que gustaba más estar solas como a mí me gustó en alguna época? no, como en cualquier época, pues hay de cada quien, ¿no? Entonces, pues siempre había quien pasaba de un novio a otro a lo mejor, ¿no? Porque pues lo suyo era estar en relaciones, o había quien, pues estábamos siempre solteras, ¿no? O sea, todas mis amigas y yo como que siempre estuvimos solteras, entonces pues siempre salíamos juntas, ¿no? Íbamos a las fiestas juntas y sí, obviamente se te acercaban, sí ligabas, sí bailabas con quien se te acercara, sí salías, sí todo, pero como que pues a nosotras sí nos gustaba más como estar solteras, ¿no? O sea, como que nos divertíamos mucho y si no encontrabas a alguien que realmente te gustara o así, pues preferías estar sola, ¿no? No tenías la Pero presión no, sí, ¿sí? sí, o sea, como que siento que siempre ha existido la presión y siempre está y tu novio, y no tienes novio, ¿y por qué no tienes novio? ¿No? Y luego hasta se les hacía raro, ¿no? De, ay, pero ¿por qué? ¿Por Si qué? eres Ajá, guapa, ¿no? O ¿no? sea, ¿por Tan qué? simpática y tan guapa y Ujú. tan inteligente. Sí, ¿no? Entonces siempre existió la presión, pero pues a nosotras como que no nos importaba, nos divertíamos muchísimo estando solteras y Es que saliendo a veces nosotras. es más divertido estar soltera que tener un novio, ¿eh? Sí, y luego, por ejemplo, te digo, mucho las fiestas en casa estando en prepa, luego también empezaron como las tardeadas, entonces eran como antros, pero a los que ibas en la tarde, Me y acuerdo. entonces, pues podías ir aunque no fueras mayor de edad, entonces, Pero ustedes sí bailaban entre mujeres. no, sí, sí, no, O sea que, estar esperando a ver a qué hora te saca a bailar alguien para bailar, ni al caso, o sea, nosotras éramos felices bailando solas, e incluso muchas veces se te acercaban a bailar y era como, no, gracias, ok. ¿no? O sea, como que, te digo, nos divertíamos mucho estando solas, saliendo solas, o sea, sí de pronto era padre que se te acercaran y bailabas y, ay, sí, ligué, pero, pero como que por lo menos para mí no tenía como tanto peso, tanta importancia. Y como todas mis amigas estaban igual que yo, pues como que tampoco había tanto tema. Pero sí siento que en esta época sí los noviazgos duran como menos. O sea, son fugaces. Ajá, o sea, como no sé si es porque como que ya vivimos en una sociedad como de consumo en donde cambias constantemente De de producto. producto, ¿no? Con el nuevo modelo que ya salió y así. Como que luego pasa mucho eso. Y lo veo mucho con las chavitas de ahora, de duran un mes con el novio, pero y te amo y eres el amor de mi vida y no sé qué, y al mes ya cortaron y ya tienen uno nuevo y es como, ¿cómo no era el amor de tu vida? O sea, como que sí está siendo un poco fugaz, pero te digo, obviamente no en todos los casos, o sea, también tenía amigas que tenían relaciones ya largas y que incluso se casaron con el novio que tuvieron en prepa, o sea, Como no como en como cualquier en cualquier época. época, ¿no? O Ok. sea, Y obviamente como que te juntas con las que son afines a ti, con las que no tienen novio, con las que puedes salir, ¿no? Que es el caso de mi amiga especial, con la que no uh-huh. tenía ella tampoco novio y nos divertíamos muchísimo. Claro. Y luego ya también empezó a pasar que algunas de mis amigas ya empezaron a tener novio y entonces incluso pues tú conocías a los amigos del novio y hasta empezabas a salir con los amigos del novio, ¿no? Claro. Entonces yo llegué a salir con varios amigos del novio de alguna de mis amigas, ¿no? Porque pues también ahí podías conocer y salir. Entonces te digo, empezamos a ir a las tardeadas y luego ya llegó el que íbamos al antro. Ok, Y antro, que era lo que antro, yo le llamaba discoteca, o la sí, disco. la disco, nosotros ya era el antro. En mi época también había tardeadas, déjame decirte, Yojis. Ok. Tardeadas donde ibas a bailar
Y por supuesto nosotras no bebíamos alcohol, Ujú. pero seguramente vendían. Pero también eran, haz de cuenta, como de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Y entonces Sí. ibas y bailabas. Sí, o sea, yo no me acuerdo el horario de las tardeas, pero sí me acuerdo que llegábamos y había sol, Ok, ¿no? O sea, sí, igual yo. y ya salíamos y era la noche, pero no me acuerdo bien el horario. Y ya, pues, los antros abren a las 12, a la 1. No, bueno, esa era la hora que yo ya me regresaba a mi casa. Exacto, entonces, pues, ahí era como ya rogarle a tus papás que te dejaran regresar un poco más tarde, porque era como, a ver, o sea, me estás diciendo que regrese a las 2 y entras al antro a la 1, ¿no? Entonces, pues tenías ahí que hacer negociaciones, pero, por ejemplo, ahí sí teníamos, o por lo menos yo, como bastante libertad en el sentido de, yo puedes salir y regresar, pues procura no tan tarde, pero pues a la hora que quieras, digamos, siempre y cuando me estés avisando, ¿no? Sí, entonces la pobre de la madre se No pasaba dormía. con el celular junto, esperando a que te avisaran ya voy para allá, o en su peor de los defectos, ¿verdad? Decías, no me ha llamado este escuincla, ¿dónde estará? ¿Por qué no me habla? ¡Qué barbaridad! Y entonces llamabas y nada que te contestaba la niña porque estaba dentro del antro y no había manera de que tuviera señal. Exacto. Entonces, bueno, en todos estos lugares a los que íbamos, o te digo, incluso en el metro o donde fuera, o sea, pues se te acercan y te dicen, ay, pues estás muy guapa o lo que sea, te tratan ahí como de ligar y te piden tu celular, ¿no? Ok. Entonces aquí Igual ya, que nosotros, el teléfono. ajá, nada más que aquí ya el celular y luego hasta te dicen, pero a ver, te marco, ¿no? para Porque no vaya a ser que le estés dando a uno que no es. Porque sí pasa, ¿eh? Sí pasa, obviamente. Entonces te marcan o luego también te dicen, ay, a ver, pásame, ahora ya, que ya salieron más redes sociales, Facebook, Instagram, así ya también te piden tu red, ¿no? Porque también te quieren ahí estoquear. O sea, te piden teléfono y red. ¿Me das tu red social, por favor? ¡Qué cosa! Depende, o sea, a mí me han llegado a pedir, ay, me pasas tu Instagram, no el celular, no, me pasas tu Instagram. Ok, para y seguirte. es como, ajá, es como, sí, me vas a estoquear. Es que a lo mejor dicen en la nochecita en la disco Exacto, no se ve bien. Exacto, para checarte bien. Se tardan varios días en escribirte. No es rápido. O sea, No es yo pensé que rápido. era así como luego. Hay casos en donde sí te pueden escribir. La misma noche y darte flores. Exacto. Yo he visto, me consta. Exacto, y mandarte flores al día siguiente. No, pero generalmente, digamos, se tardan como varios días en escribir, incluso se habla como de una ley de 3 días, entonces... Ok. Sí, Es como el formato para. Y generalmente es por mensaje, ¿no? Sí me ha tocado que me marquen. Y tú no contestas porque no te gusta hablar por teléfono. Yo prefiero que no, porque no me gusta, pero pues ya no se usa. O sea, realmente son muy raros los que te llegan a marcar. Sí. Entonces, pues todo es por mensaje. Y pues se conocen y así, pues por mensaje, y quedan en salir y así, por mensaje. Y como decías antes, a lo mejor pasaban por ti y te tocaban el timbre y a lo mejor hasta entraban y conocían a tus papás. Ahorita juras, o sea... En el mejor de los casos, pues te mandan mensajito, te marcan de ya estoy afuera. Ajá, pero yo aquí quiero decir algo. A mí Yojis me ha dicho, es que ya llegaron por mí, y yo le digo, bueno, yo bajo, porque sí han tocado el timbre, y le digo, yo bajo y abro, Yojis, y me lo prohíbe. Y entonces me tengo que ir a una ventana, literal, así que no se ve mayor cosa, a ver al galán con el que se va, y bueno, con el pendiente de pensar con quién está. Pero entonces las redes sociales fungen como los investigadores de mi época, porque yo le pregunto a Yojis, ¿y cómo se llama el galán con el que vas a salir? Entonces de inmediato me dice, pues se llama Pepe el Toro, y entonces yo me meto a la red social y busco Pepe el Toro, y entonces ya veo que tiene piercing, que tiene tatuaje, que ya sabes que ha tenido muchas novias, que es soltero, que es esto y que es lo otro. Esa es la manera en la que ahora las mamás investigamos un poco a las hijas. Pues sí, ¿Con quién salen? Pero ya parece, o sea... Ay, compa, yo voy a abrir la puerta. ¿Cómo crees, mamá? Les da el infarto ahí. O sea, se asustan. Ay, pues sí, pero es que se los ponen todo muy fácil, hijita, pues que les cueste un poco más de trabajo. Y bueno, en nuestro caso, digamos que las citas comunes pues te invitan por un café, te invitan a cenar, te invitan a comer, te invitan al cine. ¿Qué paga, Yojis? Generalmente paga el hombre, ¿no? Ajá. Pero como que siento que sí esperan que tú como mujer también hagas el ofrecimiento. Lo más seguro es que te digan, no, yo te invito,
pero como que sí aprecian el gesto de que tú hagas el intento. Pero a ver, explícame, ¿por qué esperan que tú les digas o cómo se ha dado eso que esperan que la mujer diga yo pago o yo pago mi parte o ¿dónde está el brinco? Pues es que eso es para otro tema porque es muy extenso, pero pues en esta como búsqueda de igualdad de género, ¿no? Como que ellos también dicen, a ver, o sea, quieres que haya igualdad, pero pues sigues esperando que nosotros hagamos todo, ¿no? Proveedores. Entonces como que ellos también esperan que no sean ellos los únicos que den el paso o el acercamiento o que te inviten o lo que sea, también de pronto esperan que tú tomes como la iniciativa, digamos. Y también ahí viene un poco lo del pago. Y no sé, a mí también se me hace, como decías, luego muchas veces, o sea, ya ahorita no porque estamos más grandes y ya trabajan y todo, pero cuando eres más chiquito y te invitan y a lo mejor ni trabajan ni dependen de lo que les dé el papá o lo que sea, pues está como muy complicado que ellos, pobres, tengan que pagar todo, ¿no? A menos de que tengan una hermana, o sea, yo tengo un hermano que de pronto me decía, voy a salir con X novia, y iban al Carlos Sanchalis, que era el lugar que estaba de moda, ¿no? Y entonces me decía, pero no me alcanza el dinero. Y entonces yo ya trabajaba y decía, órale, te doy lana para que tengas para llevarla a cenar, porque ellos pues no trabajaban, estaban estudiando. Exacto, ¿no? Y aquí de todas maneras, aunque trabajen o lo que sea, como que sí aprecian el gesto de que tú les ofrezcas, ¿no? O que también de pronto salga de la mujer el decir, pues yo te invito esta vez al cine, ¿no? Entonces, eso ya lo tocaremos yo creo en otro tema de igualdad de género, pero sí, o sea, a mí generalmente me toca que paga el hombre, pero sí intento yo como acá saco la cartera. Y bueno, ahora de la declaración de ¿quieres ser mi novia? Sí. Todavía sí hay algunos que sí te hacen la pregunta formal, directa, pero ya no se usa tanto, ¿no? Entonces ya no se usa tanto y ya con salir un tiempo y así. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿Un mes? No, como un poco más. Bueno, sí, como 2-3 meses por ahí, que sería lo normal en donde ya te llegarían. Si no te hacen la pregunta formal, hay quienes sí les dicen, o sea, mientras no me hagas la pregunta, yo no soy tu novia ni mucho menos, o sea, ¿no? Porque lo típico que hay, te presentan como la novia y tú dices, ¿a qué hora? ¿A qué hora o cómo, no? Entonces, pues hay algunos que nunca te preguntan y dan por hecho que como ya llevan un buen rato saliendo y demás, pues ya tienen ahí una relación. El noviazgo formal, digamos. Pero, pues luego de pronto es confuso porque pues en esta época, pues luego ya ni sabes qué son o qué quiere o, ¿no? O sea... Y yo he oído, ¿no? Que les preguntan, bueno, ¿y tú y yo qué somos? Exacto, sí, porque justo como ya no hay esta formalidad de antes, pues de pronto sí te entra la duda de, caray, o sea... ¿Y tú y yo qué somos? Pues, ¿qué onda, no? En general yo creo que es porque hay como menos compromiso, hay miedo al compromiso. Pánico, ¿no? Pánico a lo que conlleva ya estar en una relación. También puede ser incluso por la parte económica, ¿no? O sea, tener una relación, pues implica esfuerzo, implica tiempo, implica dinero, ¿no? Ahí le invito a cenar y ahí ya cumplimos un mes y que le doy de regalito, porque luego todavía se usa que se dan detallitos. En mi época también, ¿eh? Entonces, o sea, por muchos factores como que está este miedo al compromiso y pues mejor no somos nada, pero sí somos, pero quién sabe, ¿no? Y pues también obviamente hay algunos que solo salen por diversión o sin querer algo serio y así, por eso también de pronto, pues aunque es complicado, pues sí tienes que de repente hacer la pregunta de qué somos o qué quieres, porque pues luego no sabes, ¿no? Que además luego pasa, ¿no? O sea, bueno, a mí me ha pasado muchas veces y a mis amigas también, que pues ya sales un tiempo con alguien y no sé qué, y ya cuando las cosas se están poniendo más serias o más formales, te salen con que, ay, sí, es que tú eres todo el paquete y sí, como que la del futuro y para casarse contigo, pero ahorita no, joven. Pero ahorita no, joven. ¿No? Entonces eres así como la del futuro.
Porque pues ahorita que estoy chavo y me quiero divertir, pues ahorita no, joven. Tú eres así como para casarte. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que cuando son jóvenes se tienen que divertir mucho para que cuando estén casados ya se hayan divertido tanto que ya lo que quieran es formar una familia y estar estables en un matrimonio. Sí, obvio, pero entonces te dicen, ay, sí, me encantas y Me todo, encanta. pero... Pero ahorita no, joven. Pero para casarme, what? O sea, ¿de Ok. qué hablas, no? Entonces sí pasa, ¿no? Pero también un poco lo que decíamos hace rato, como que ahora es más valorada, siento, la vida de soltero, ¿no? Que quizá tiempo atrás en donde al contrario, como que el matrimonio y te digo, pasaban de novio, el primer novio y ya me caso y como que eso era lo importante y esa era la meta y para procrear y formar la familia y lo que te tocaba, ¿no? Sí. Ahora como que sí no hay tan, o sea, sí sigue habiendo presión de, mijita, o sea, ¿qué onda? Ya tienes 30 años y estás soltera, pero como que ya no es tan mal visto, digamos, ni hay, aunque hay presión no es tanta, porque ya está como mucho más valorada esta parte de soltera y que ya lo platicamos el capítulo pasado, de pues enfocarte en ti, en ser exitosa profesional, en prepararte, en todo, y entonces ya después ves si te casas o no. Oye, Yogis, ¿y sigue existiendo la presión de la iglesia o de las instituciones como tales para que tengan relaciones prematrimoniales o ya tengan el acostón, como le llaman ahora? No, o sea, sí obviamente sigue, sobre todo dependiendo de tu familia y así, Los sí, valores, sigue, ¿no? no, esa parte de los valores ya pues depende de cada quien, ¿no? Pero hay quien pues se acuesta con alguien que acaba de conocer y En el antro, en el antro y pues no pasa nada. cada quien, Ok. ¿no? O sea, no es algo que yo haría, pero pues cada quien, porque ya existe como esta mayor libertad en cuanto a, pues tú decides, es tu cuerpo, es tu sexualidad, es tu todo, pues tú decides, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras creo que, aunque obviamente los hombres quizá ya no esperen que con la que se van a casar sea virgen, Ok. pues tampoco creo que les encante que se van a casar con alguien que ya se acostó con quién sabe cuántos, 15. ¿no? O sea, pero pues eso cada quien, aquí no juzgamos. También creo que se vive una época en donde las relaciones como que están más difíciles porque la gente tiene menos tiempo y como que tiene otras prioridades, ¿no? Como que la gente ahora ya le pone más prioridad, quizá lo laboral, quizá ser exitoso, quizá enfocarse para ganar dinero, para seguir estudiando, para, ¿no? Al Y, ejercicio, por ejemplo. ¿no? Sí, como que ya te enfocas un poco más quizá en ti y entonces ya como que hay menos tiempo para dedicarle a la pareja, a lo mejor. Ay, sí, pero se pueden chatear a las 2 de la mañana, no me digas. Sí, pero pues también eso es algo que está ocurriendo porque, pues sí, como que antes se demandaba mucho el tiempo y a lo mejor, o sea, horas en el teléfono y horas te visitaban y ahora, pues de verdad, entre el tráfico y que haces 15 horas para Claro. pasar por la novia, pues también está complicado. Es que yo me los buscaba de la misma colonia. Pues sí, pero luego es el Sí, que te encuentras, pues ¿qué haces? claro. Ah, oye, no vives por mi casa, bueno, bye, pues. Pero sí me has contado que te dicen, ¿cómo? ¿Eres del sur? No, yo soy del norte, olvídalo, bye. Bueno, bye, y se dan la vuelta y se van. O sea, me lo has contado, Yogis. Sí, pues sí, porque hay zonas y porque también la distancia, pues es complicada, ¿no? ¿Qué más? Pues en este tiempo digamos que no se demanda mucho compromiso porque justo hay miedo al compromiso y así. Y pues como que el noviazgo ya no es parte fundamental de la sociedad, como te digo que era antes, de que era el paso importante para que ya te casaras y lo que te toca. Ahora ya ni se casan. Ajá, y entonces, o sea, como el mundo ahora te digo es más individualista, ya te dedicas más a ti y así, a tu crecimiento, entonces como que es más difícil que las parejas empiecen a asumir obligaciones y compromisos, tanto morales como económicos. Es lo que te digo, ¿no? Se busca como la superación personal, la satisfacción individual, pues bienes materiales, dinero, todo, y no quieres tanto como ataduras, sino como esta plenitud y esta libertad, ¿no? Que creen que eso es lo que les va a dar la felicidad. Exactamente, ¿no? Entonces, pues cuéntanos una anécdota que tienes muy buena de unos chavos que te encontraste un día en el súper. Esa anécdota a mí me impresionó muchísimo
porque estaba yo en el súper, ya en la fila para pagar, y estaba yo sacando pues, lo que había comprado del carrito, pero me costaba trabajo porque me tenía como que empinar muchísimo para sacarlo, ¿no? Y entonces había dos chavos, pues que habrán tenido como 28, 30 años, bien parecidos, los cuates de buena familia se veían, y de pronto les digo, ay, chavos, qué lindos, muchas gracias por haberme ayudado. Sus novias han de estar encantadas, o sus esposas, de lo amables que son. Y ellos me contestaron, ¿qué crees? Fíjate que somos solteros, y somos solteros porque ahora es bien complicado tener una novia, porque ahora ellas ganan más que nosotros. Para tener un noviazgo tienes que tener un departamento, casi los muebles, casi la luna de miel, y entonces dices, es muy complicado porque nosotros apenas estamos empezando, no ganamos mucho, no nos alcanza la lana, y pues la verdad es que, ¿sabes qué? Pues preferimos estar solteros que tener una novia que nos está como presionando a que compremos departamento, a que ya nos casemos, a que hagamos, y la verdad es que es muy triste, ¿no? Porque ya se va todo como a la parte material. Si tienes, pues está bien, ¿no? Si me puedes comprar, está bien. Si me puedes dar departamento, está bien. Y si no, pues sabes que se quedan solos. Y se veía que eran unos chavos que valía la pena. Claro, pero sí, justo te digo, hay fuerte impacto en la cuestión económica, ¿no? Y muchas veces es un poco por ellos y porque no les cuesta esta parte de que a lo mejor la mujer pueda ser un poco más exitosa en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó medio salir ahí con alguien que yo ya había acabado la carrera, yo ya estaba haciendo la maestría, yo ya trabajaba, ¿no? Y él, aunque era de mi edad, como que se había trazado X o Z y seguía en la carrera, ¿no? Entonces como que entre que sí quería salir conmigo, pero al mismo tiempo como que no, y sus amigos me decían, o sea, es que le encantas, pero como que pues le da cosa que no tiene dinero porque no trabaja como para poderte invitar, y entonces pues como que eso lo limita y le da pena y tal, ¿no? Y a mí no me importaba, pero para él como que ese sí fue como un impedimento y le costaba esa parte, ¿no? Ok. Entonces, pues sí. Y venir a la casa, pues no era lo ideal, ¿no? Que vinieran a la casa a ver la tele, como lo podía yo hacer en mi época. No, sí, o sea, sí te siguen de pronto visitando en tu casa y demás, sobre todo también por la parte de que no puedes estar saliendo todo el tiempo porque pues Claro. es un gasto, ¿no? Entonces sí pueden venir o sea, sí van a tu casa, sí. ¿Qué más? Pues lo que mencionabas que a lo mejor en tu época, ¿no? Pues sí viajas con el novio. De todas maneras, luego a los papás se les paran los pelos. Los pelos, y sí tengo luego amigas ahí que tenían que echar la mentirilla para... Ay, sí, ma, me voy a ir a Cuerda con mis amigas y pues iban con el novio, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque si su mamá se enteraba que entonces ya viajaban con el novio o que ya se quedaban a dormir con el novio, lo que sea. Porque las mamás son mamás de mi época. Exactamente. Y como lo hemos platicado, a lo mejor tú tienes ahí un poco más de mente abierta, pero hay quienes todavía les cuesta trabajo, ¿no? Que eso también está horrible que tengas que decir mentiras porque pues para poder hacer las cosas. Para poder hacer las cosas porque aparentemente hay más libertad, pero pues al mismo tiempo tus papás como que te frenan. Les da el infarto, ¿no? Y también hay muchísima gente que, como lo decíamos el capítulo pasado, pues se van a vivir con el novio, ¿no? Y viven en unión libre y... Después se casan, yo he visto. No, o a lo mejor se quedan viviendo así mucho tiempo porque también es una forma de conocerse mejor, de ir formando a lo mejor un plan de vida juntos y de pues compartir también los gastos. Claro, ¿no? Importantísimo, claro. Que eso también ya está pasando, ya no es solo el hombre el que paga, sino que ya si viven juntos y demás, pues ya hay ahí una división de gastos. Eso como grandes rasgos, pero ¿qué creen? Pues no nos hemos enfocado y ya nos alargamos mucho, pero esto es importante y no podemos no mencionarlo, la tecnología, ¿no? El impacto que la tecnología ha tenido en las relaciones, tanto cuando ya tienes una relación, como para también nuevas formas de relacionar, poder conocer, ¿no? El ligue.
Entonces, pues la tecnología, como sabemos, puede ser o una gran herramienta o el peor enemigo del hombre, o te puede acercar a otros, te puede llevar a conocer nuevas personas, te puede llevar a iniciar relaciones, te puede llevar a reconectar con personas que a lo mejor hace mucho no ves o lo que sea, pero yo he visto mucho cómo en las relaciones puede traerte conflictos fuertes, ansiedad, celos, desconfianza, el típico, pero ¿cómo? O sea, ya subí una foto de nosotros juntos y no me ha dado like, pero ya vi que sí likeó la foto de fulanita, ¿no? Y entonces ya están O acá. ya vi a qué horas terminó de estar en línea. Exacto, o le mandé un mensaje hace horas y no me ha contestado, pero ya vi que está en línea o ya me dejó en visto y ya están las 2 palomitas. Ajá. Y entonces te haces un sinfín de ideas en la cabeza que lo único que te hacen es enloquecer, literal, y te pueden llevar a terminar la relación porque justo te están llevando a que no estés confiando en tu pareja, ¿no? O sea, como que pretendes que como ya tienes a la mano el celular, pues tienen que contestar en el segundo, cuando pues la gente tiene vida y trabaja y hace cosas y no tiene, o sea, ¿no? Pero entonces, pues, pero está en línea, sí, pues a lo mejor está contestando algo de trabajo y tú ya paniqueando, o es que está online y no me contesta y no me escribe, y ya pasaron 4 horas 32 segundos, 21 minutos y entonces no me... O sabes también qué pasa, Yojis, que a veces tienes en los chats videos que no los puedes ver a muchas horas, ¿no? Entonces los ves en la noche y entonces la persona, tu novio puede decir, es que está en línea a las 3 de la mañana chateando. Y no, tú estás viendo los videos que te mandaron durante el día y que duran horas, o un programa, o X. Sí, o sea... Y aparece que estás en línea. ¿No? Es muy complicado y como ya también puedes ver a quiénes tienes de amigos y a quiénes sigues y entonces a quién le likeaste y qué cosas likeaste y entonces ¿por qué likeas a puras mujeres en cuera? O sea, ¿no? Sí, no, o sea, hay de todo, ¿no? Okay. Y hay gente que... Los estoqueadores ¿no? profesionales. Hay ¿no? gente que literal se la pasa pegada viendo qué actividad tiene su pareja en el celular, ¿no? Entonces, pues... Y enloquecen, ¿no, Yojis? No, por supuesto que enloquecen, o sea... No está padre, no está sano. A todos nos ha pasado, obviamente, que te pones histérico y no me ha escrito y no me contesta, ¿no? A todos nos ha pasado, creo que todos hemos pasado por ahí, pero pues hay niveles, ¿no? Y tienes que aprender a confiar en el otro. Porque, o sea, de pronto también he visto que hay gente que decide, mejor ni tengo red social. O sea, sí, ni tengo. Es cierto. ¿No? O sea, el ahora esposo de una de mis mejores amigas nunca tuvo red social. Él muy sabio, él muy sano, ¿no? Porque, híjole, de verdad que puede ser una gran herramienta, pero al mismo tiempo causa muchos conflictos si no la manejas bien. Y es ¿no? que antes, ¿sabes si qué? no pones límites ahí, pues que tienes que estar como checando te todo el tiempo. al teléfono de tu casa, sabían que estabas en tu casa. Claro, ¿no? Y como pues tristemente la gente sí, pues no siempre es lo más honesta posible, pues sí es lógico que puedas desconfiar, pero pues ahí lo importante pues es la comunicación y la confianza y si estás con alguien que tienes que estar vigilando todo el tiempo, pues mejor pregúntate si ahí es si donde estás tienes con que estar. un celoso de campeonato, tampoco, mi Yojis, sí, que te estés toqueando. ¿Hasta qué pusiste hace 4 años en tus redes sociales? Hijo, debe de ser espantoso, ¿no? Sí, no. Yo sí he oído. Es que me estoquearon la foto del 2016 y estamos en el 2020 y se enojaron por la foto del 2016. O sea, qué horror. Y ni siquiera andaban. Exacto. Luego ni siquiera son nada y ya te la están armando de pedo por cosas de la red social, ¿no? Entonces, relájense mucho en ese sentido porque sí no está tan padre. Eso ¿Se hacen novios conociéndose por la red social? A eso es lo que voy, porque ahorita estábamos diciendo qué pasa cuando ya estás en la relación y entonces pues te puedes poner ahí un poco loco. Pero, por ejemplo, estas redes sociales también pueden servirte para que entonces conozcas a alguien y entonces a lo mejor alguien pues te solicita amistad en Facebook, me ha pasado y pues sí te buscan como para, hay que conocernos y o te vi en algún lado o tenemos tales amigos en común o lo que sea. También me ha pasado por Instagram. Y eso ya como redes sociales, pues que todo el mundo usa. Pero, pues, ha habido, digamos, un boom de aplicaciones específicas para ligue. Entonces, bajas la aplicación,
Y entonces pones tu foto, pones ciertos datos y entonces pones como el rango de edad que quisieras conocer y te salen ahí como los perfiles de las personas y tú pues le dices que sí te gustó o le dices que no te gustó y entonces sí, los dos hacen match. Se hace el match y entonces, por ejemplo, hace muchísimo había una que se llamaba Tinder y entonces era el hombre, el que se hacían match, era el hombre el que tenía que escribir primero. Pero yo he oído, por ejemplo, de esa, que una hija encontró a su papá no, sí, no, en la red. No, me muero. Sí puede ser como muy peligroso, te puedes encontrar ahí a gente que quizá no quisieras encontrarte, no, claro. No me ha pasado, pero... Y entonces ya, con esas aplicaciones... Para muchos es funcional porque a lo mejor en su día a día no tienen quizá el tiempo para pues, ir a lugares donde puedan conocer a personas o por ejemplo, en mi caso de pronto, y lo he platicado mucho con mis amigas que también de pronto nos preguntamos lo mismo de, ¿y cómo en dónde conoces? ¿No? O sea, porque si vas al antro y conoces a alguien en el antro, no, en el antro, el alcohol, pero no. Pero, por ejemplo, ahí sí, ¿en dónde trabajas? Pues yo que trabajo en una escuela con niños chiquitos, ¿cómo en dónde? Ok. O, pues sí, o sea, por más que salgas y por más que todo, de pronto es complicado, entonces, pues sí, tener como estas alternativas, pues a lo mejor puede funcionar, o a lo mejor para gente que es como muy penosa, a lo mejor, que quizá de un inicio hacer el acercamiento en persona les cuesta trabajo, pues a lo mejor hacerlo por este tipo de medios les ayuda. Pero también obviamente tienen sus riesgos, ¿no? Porque como es todo virtual, pues a lo mejor ponen una foto que no es y a lo mejor a la mera hora que decides encontrarte con la persona... Ni la encuentras porque en el café, porque no es... Ni es, ¿no? Ajá. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, obviamente, tratar de, pues sí, conocer a la persona un poco más y pues si vas a salir con alguien de ahí, pues sí, avisarle por lo menos a alguien tu ubicación. Claro. Yo me acuerdo la primera vez que salí con alguien de ahí, obviamente no te dije porque como te iba a decir, de mamá voy a salir con alguien que no conozco. Pero yo lo supe. Espérate, pero entonces ya fui, obviamente sabían mis amigas, y yo apanicada llevé literal un cúter, así como de esos exactos, en mi bolsa, según yo, para protección si resultaba ser alguien inadecuado. Pero no, todo bien, amigos. Pero sí, el caso es que obviamente te da nervio, pero de pronto llega un punto en el que dices, híjole, pues si no pruebo por aquí. Y bueno, sí ha pasado y sí conozco a mucha gente que en estas aplicaciones ha encontrado a su novio e incluso a su esposo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues uno nunca sabe, ¿no? Pues probando puede ser una nueva manera de conocer gente, incluso de no necesariamente a alguien para tener una relación de noviazgo, ¿no? Sino también puedes conocer a personas que se puedan convertir en tus amigos, ¿no? Entonces, pues un tiempo sí, hace muchísimo, estuvo, te digo, Tinder y sí lo usé algunas veces y sí había quien de plano no quería nada serio y desde el principio te lo decía y casi que ven ya a mi departamento, uh-huh. Entonces tú ya sabías si decías que sí o que no y había quienes sí ya buscaban algo más formal y que entonces sí te súper invitaban y pasan por ti flores y te llevaban a cenar y tal, ¿no? Entonces, pues sí puedes encontrar ahí de todo un poco, incluso tienes la opción de poner tú ahí qué estás buscando, okay. ¿No? O si no, pues que te lo preguntan, ¿no? Muchos sí te preguntan, ¿y qué estás buscando aquí, no? Eso fue hace mucho y después, hace más poco, salió una nueva aplicación que se llama Bumble. Que estás dando muchos tips, Yojis, estás dando muchos tips. Yo muy experta, no se crea. En esta, la diferencia de Tinder, por ejemplo, es que aquí, cuando haces match, la que escribe primero es la mujer. Ah, ok. Entonces tú como mujer das como ese primer paso y pues ya ahí ves qué onda. Fíjate cómo han cambiado las épocas. Exactamente, uh-huh. ¿No? Ahí, justo ahí también ya se puede ver como este cambio. Pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, sí te da como nervios y también luego dices, ay, es que pues, virtual, o sea, como que tampoco es lo ideal, pero pues de pronto es lo que hay, ¿no? Y pues también no estar cerrada, abrir panoramas, pues, no sabes qué te puedes Los gimnasios, ¿no? Yojis, ¿no? Es un buen lugar para conocer. Sí, mucha gente por supuesto va a gimnasio. A mí no me gusta hacer por eso ejercicio enfrente de otras personas, yo prefiero sudar a gusto en soledad. Pero hay gente que sí aprovecha como ese tipo de lugares como opción para
para quizá conocer ahí a Ujú. alguien, ¿no? Ujú. Porque justo como que o estás en el trabajo o, ¿no? Y quizá ahí no puedes encontrar y por todo esto, pues individualista, digamos, que luego no te dedicas el tiempo o que está complicado de verdad que conocer gente. Se puede conocer en todos lados, ¿eh? Yo una vez ligué en el periférico. Sí, no, obviamente, sí, no, a mí también me han perseguido y se han casi chocado y Ajá, salido de la ajá. ventana, sí, o sea, sí, obviamente puede ser en cualquier lugar, pero a lo que me refiero luego no es tan fácil como ya crear esta Este vínculo. relación o vínculo, Ujú. ¿no? Entonces, pues bueno, aquí están estas opciones que nos trae la tecnología, pero obviamente con cuidado y siempre avisándole a alguien más o también una vez salí con alguien y mi hermano y una amiga de mi hermano fueron a Chaperonearte. chaperonearme casi, sí, literal fue de no, a ver, nosotros nos sentamos en una mesa por allá y tú ahí lo Y te ves y vigilamos. te cuidamos, no vaya a ser, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, esas son como las aplicaciones que ahora se pueden usar. Y por último, así para cerrar porque ya nos extendimos muchísimo, vamos a platicar de algunas prácticas que se usan ahora con esta tecnología que no están tan padres. A ver si las conocen. Una se llama ghosting y entonces es cuando pues llevas un tiempo platicando con alguien en las redes, WhatsApp o así, o quizás hasta ya han salido en persona O sea, ya casi echando novio. y de repente de la nada se desaparecen, te dejan de hablar, te bloquean, bye, o sea, literal se convierten como en fantasmas y no te dan explicación de qué pasó, simplemente se desaparecen. Y pues justo esta tecnología pues te permite hacer eso y desaparecer y Te bloquea bye, ¿no? de todos lados. Otra se llama zombing, así como de zombie, que es cuando alguien con quien tuviste que ver hace mucho, de repente te vuelve a buscar en las redes, así como chicle y El pega, aparecido. chicle y pega así de hola, ¿qué tal? Y pues es por las redes porque pues si chicle y no pega, pues no pasa nada y, ¿no? Otra se llama cushioning, que es cuando alguien ya tiene pareja, o sea, ya tiene Ok. novio o así, pero pues tiene así como 2 o 3 opciones que sigue ahí manteniendo en las redes, por si acaso, ¿no? Así como de colchoncito, por si acaso su relación No funciona. no funciona, ¿no? Pero no pone en su estado, No, obviamente, que tiene relación. no, o sea, a lo Ok. mejor a estas que mantiene por acá, pues no saben que está Ok, ocupado, ok, digamos, ¿no? O ocupada, o sea, porque esto puede ser claro. mujer-hombre. Y otra se llama breadcrumbing, así como de migajitas, porque es literal como darle migajitas a alguien, igual tenerla como por ahí, por si no se arma con el ligue o con la persona que más le gusta, Ok. ¿no? Entonces eres así como el plato de segunda mesa y por si acaso te sigo aquí likeando y escribiendo y bla, 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 pero O pues sea que, si se me arma con la principal, pues ya no te pega. o sea que para resumir, el tiempo del noviazgo de ahora es pues completamente diferente al de antes. Ya no hay un noviazgo así como tan formal, más bien es vamos saliendo y vamos viendo en el proceso cómo nos va yendo, a lo mejor nos vamos a vivir juntos, compartimos gastos, eso es lo que he logrado entender de lo que platicas, ¿no? Justo, obvio no en todos los casos, os estoy hablando como a grandes Sí, sí, rasgos claro, en lo general. que está pasando en la actualidad, pero sí un poco, o sea, se ha perdido como esta parte de formalidad y de seriedad Y de compromiso, en el como asunto y decías. de compromiso. Entonces, pues sí, los cambios han sido fuertes, como han podido ver. Uh-huh. No quiere decir que sea peor o mejor, Es ¿no? diferente. Cada época y cada cosa de las que platicamos pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y cada quien puede ir tomando lo que le gusta o lo que no. Y depende mucho de pues, tus creencias, tus valores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que dicen, pero de ninguna manera jamás en la vida voy a bajar una de esas aplicaciones, no va conmigo, ¿no? Claro, claro. O Yo, sea, yo tampoco lo haría jamás. yo lo hice un día como por curiosidad y por probar y yo dije, ay, pues ni voy a salir con nadie. Pero ya un día dije, ay, pues ya, pues X. Pero pues sí, no es lo más conveniente a mi modo de ver.
pero pues no pierdes nada probando las opciones que hay y estando abierta a las posibilidades, porque pues obviamente si te cierras pues es mucho más complicado. Si de por sí, como ya vimos en esta época, es un poco más complicado esto de las relaciones, ¿no? Además ya no estás en época de tardeadas. Ya si vas al antro todos están ahogados, porque eso es a lo que van tanto las chavas como los chavos, y es más difícil como poder hacer un match con alguien en esos lugares. Exactamente, entonces pues bueno, espero hayan disfrutado este recorrido histórico. Tanto como nosotros. que hicimos, ¿no? Tratando de traerles como los puntos más importantes de cómo ha sido el ligue y el noviazgo y en sí las relaciones a lo largo de estas diferentes generaciones. Espero que hayan aprendido, que hayan, pues a lo mejor identificándose con algunas cosas o quizá diciendo, ay no, qué horror. Nos va a encantar, por supuesto, escuchar sus comentarios al respecto, sus opiniones y, ¿por qué no, también sus anécdotas, ¿no? Claro. De cómo han ustedes también vivido esta parte. Y pues bueno, yo nada más diría así como ya para finalizar, que cuando dije lo de las sillas en las fiestas, Yojis me volteó a ver ahorita como diciendo, no manches mamá, o sea, ¿cómo crees que así lo hacían? No. Pero bueno, mis amigas cuando oigan el programa van a decir, claro, así era. No, o sea, y fue mi cara de sorpresa porque yo amo bailar y yo soy siempre la primera en la pista. Entonces, creo que la hubiera pasado mal si no hubiera podido bailar porque no me había sacado nadie, ¿no? Así Entonces, pues creo que en ese sentido me tocó una época pues con mucho más libertad en ese sentido. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles en nuestro siguiente tema. Que será interesante también. Les mando un beso con cariño. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño. Nos vemos el siguiente miércoles con otro nuevo capítulo.